We are your heroes. We are here to serve and protect you. Stormfront's violation of that special relationship, trust, is unacceptable. Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mei y hoy por fin mi Lentium 3000 dio señales de vida. Así que aprovecho para seguir con la costumbre y traerles los 33 datos de mayor importancia, referencias y curiosidades de este estupendo final de temporada. Y les aviso que el video es más largo de lo habitual, porque quería cerrar por todo lo alto. Así que les recomiendo que se pongan cómodos, traigan su snack y bebida favorita, para que disfruten de esta belleza y también del video, que se los preparé con mucho amor. Como siempre estarán ordenados del detalle más interesante al más seductor, por lo que les aconsejo que se queden hasta el final y me ayuden calificando el video con un me gusta o no me gusta según les parezca. Además les aviso que el video tendrá spoilers de toda la segunda temporada y del cómic, porque sí chicos, el cómic salió hace 4 años y ya es tiempo de que se lo miren. Muchas gracias. Empezando como siempre, el nombre del episodio es What I Know, que lo comparte con la entrega número 38 del cómic, que es donde Butcher se entera que Annie y Hughie son pareja, y el elemento que comparte con la serie es la revelación de ciertas verdades como que Stormfront es una nazi, o que Victoria Newman es una impostora, y este abre con un anuncio de servicio público falso, donde de una manera muy loca, Homelander introduce el protocolo en caso de un ataque superterrorista, que todo este montaje es una metáfora a las nuevas leyes y políticas que se deben implementar para lograr una sociedad como la que Stormfront quiere tener, normalizando el miedo desde las escuelas, que es donde se inicia el adoctrinamiento, y ciertamente con algunos elementos de humor de fondo para que nadie se lo tome demasiado en serio, ya que incluso según este protocolo cada maestro debe tener un arma en su escritorio, lo que es un paralelismo con lo que ocurre en los colegios estadounidenses cuando uno de los estudiantes protagonizó un tiroteo, porque incluso Trump propuso esa medida como solución. Además que estos eventos son especialmente terribles porque la persona que los ejecuta pertenece a la misma institución, al igual que el cínico de Homelander pertenece a Bot, que juntos son los responsables reales de los superterroristas. Y si visitamos el link de la página web que aparece, nos muestra un contenido que no se encuentra en la página de Sony, quien es la productora del show, así que supongo que es lo mismo que sucedería si los supers ofrecieran su apoyo en una circunstancia, porque históricamente se ha demostrado que no son muy útiles en esa tarea, y si no, recuerden la escena del avión. Luego nos encontramos con Robert Singer, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que en el primer episodio lo vimos reuniéndose con Stan Edgar, intentando regular el compuesto V, y hacen una referencia a Supernatural porque le grita a su esposa con el nombre de Jodie, quien es un personaje de dicha serie. Además, repasa todos los paralelismos políticos que ha tocado el show, por ejemplo, el uso del miedo como mecanismo de control, mantener a América segura, y Bob defecando en la Quinta Avenida, que es alusión a cuando Trump dijo esto. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Además revela que ya hay dosis del compuesto V a la venta, por $5 millones cada dosis. Y si les parece demasiado, les aviso que está rebajada, porque en el material original cuesta billones de dólares, y es la razón por la cual no hay supers en cualquier sitio. Luego tenemos a Stormfront y Homelander intentando descifrar quién era el volador de cabezas en la audiencia, y la forma en la que se expresa Stormfront de Gustavo Fring es muy racista y despectiva, que es un detalle importante porque muchos especulan que Frederick Bode es el mismo Stan Edgar, y es la razón por la cual ella admite que este personaje dirija la empresa, pero realmente es todo lo contrario, porque más bien es Stan Edgar quien admite a Stormfront a estar en ella, porque recordemos que esta pareja eran leales seguidores de la Alemania nazi, y la única razón por la que ahora están en Estados Unidos es gracias a la operación Pay-Per-Click, donde una agencia del gobierno le propuso a Frederick llevar sus operaciones y experimentos al continente americano, y él aceptó, porque de otra manera iba a ser asesinado en la guerra, por lo cual si bien Frederick es el fundador, los que tienen el control real son tipos como Stan Edgar con saco y corbata, a los cuales solo les importa ganar poder a través del dinero y la política, y es la razón por la que permitió a Stormfront en los 7, y lo hace porque los ideales de Stormfront le ayudarán a su ascenso al poder absoluto, al radicalizar a las personas y crear caos en la nación, ya que como bien lo dice mi amigo Meñique, el caos es una escalera, y el objetivo de este personaje es lograr el poder total a través de su compañía. Para ello necesita ganar poder político, y según la configuración del final de esta temporada, al parecer para lograr este objetivo, Victoria Newman es el as bajo su manga, y en caso de que ella sea 100% leal a Bot, que no lo es, sería solo cuestión
cuestión de tiempo para que los chicos no tengan oportunidad contra la compañía, porque no existiría un gobierno que los apoye en el plano judicial y condenatorio. De hecho, si volvemos atrás, nos daremos cuenta de que poco a poco las personas que se oponen a la empresa van desapareciendo, y ahora hasta Mallory estará bajo las órdenes de Victoria Newman. Y según las declaraciones de Eric Kripke en la discusión del episodio, dijo que este personaje representa la manera en la que Bot va a entrar en la política, dando inicio a su intento de controlar la Casa Blanca, pero difiere mucho de Bip Da Bip, porque a diferencia de su versión en los cómics, esta chica no es una tonta, que hará todo lo que diga la empresa, sino más bien tiene sus propias aspiraciones, además de que la van a usar como una herramienta narrativa para evidenciar la política real del país, donde también agregó que sus motivaciones son peligrosas y explicó que su objetivo es ascender lo más alto que pueda en la política, de lo que yo interpreto que este personaje va a ser el mejor y peor aliado de Bot, porque una vez que logre establecerse en el poder, buscará deshacerse de la empresa. Es la razón por la cual nunca atentó contra los chicos y Mallory, ya que en un futuro podría utilizarlos como su plan de contención contra la empresa, y ahora aún más, porque a través de Mallory tiene al joven Ryan en su control, así que su ruta hacia el poder sería algo así: ser la primera presidenta de los Estados Unidos, eliminar a Bot y por último eliminar a los chicos y a Mallory. Y volviendo a la escena, es gracioso como Homelander realmente está más preocupado por lo que está pasando con su equipo, y se nos da a conocer que Black Noir está más grave de lo que creímos, porque el pobre está inconsciente y ni siquiera se descarta que tenga daño cerebral. Bueno, como si alguna vez no lo hubiera tenido. Pero el tema acá es cómo seguirán con el personaje, porque hasta ahora se queda muy corto respecto a la historia del cómic. Además, siento que el personaje, al ser tan original, tiene muchísimo potencial, por lo que espero algún giro bastante loco con él, algo así como ser reanimado con el uso del compuesto V, convirtiéndolo en un asesino imparable, similar a como sucede con Lamplighter en la historia original, luego de ser asesinado por los chicos. Y en esa misma secuencia, Stormfront habla de la solución para que las personas que ella considera no grata reciban el compuesto, que aunque no pusieran demasiada atención a su clase de historia, supongo que entendieron a qué se refería. Es acerca de la solución final de Hitler. Además, es gracioso que lo único que le afecta realmente a Homelander es cuando Stormfront le comenta que por fin se acabaron los estrenos, periodistas, fans gritones y toda la basura publicitaria, que es exactamente todo lo que ama este individuo, porque es un narcisista de lo peor. Solo miren su carita de tristeza. Pero pasando de la peor a la mejor pareja, vemos a Hughie y a Starlight dirigiéndose al apartamento de Maeve, donde nos enteramos del por qué en cada episodio hay una referencia a Billy Joe, y nos explican que es debido al abandono de la madre de Hughie, que aún sigue viva y seguramente la veamos en el futuro de la serie, pero su obsesión es porque él creía que tenía una conexión especial con ella a través de ese artista, hasta que un día se fue dejándolo solo con su padre. Y un dato curioso sobre esta familia es que en los orígenes del cómic, Simon Key, quien interpreta al papá de Hughie, fue la inspiración para el personaje de Hughie, pero para el tiempo que grabaron la serie se dieron cuenta de que ya estaba muy mayor para ese rol, por lo que decidieron dejarlo como el padre, y a última hora dejaron a Hughie siendo interpretado por un tributo de los Juegos del Hambre, que a la larga fue un acierto enorme, aunque Maeve no piensa lo mismo de él, porque al conocerlo está sumamente decepcionada. Ya a ella la encontramos en un momento donde no le importa nada, porque como ella misma lo explica, nada cambia nunca, que se conecta de manera muy cercana al viaje que ha estado ocurriendo con Starlight, que pasa del creer al no creer. No cree en Dios, pero sí cree en poder hacer una pequeña diferencia con sus acciones, que es la razón por la que completa su viaje en la temporada, colocándose el collar que le regaló su madre, siendo esto un símbolo que ella pensó que no significaba nada, pero ahora refleja el viaje espiritual del personaje, y este mensaje cual peregrina es el que ahora quiere transmitirle a Maeve, porque ella se encuentra en el mismo estado que se encontraba Starlight al final de la temporada 1, cansada, rendida y completamente sin ninguna motivación, tal como sucede en el cómic, que hace todo lo que le pide Homelander simplemente porque se ve incapaz de detenerlo, y su vida cambia una vez que conoce a los chicos y empieza a ayudarlos como agente infiltrada, por lo que supongo que seguirá haciéndolo en la siguiente temporada. Por otra parte, vemos la reunión de Alistair Adana con Stan Edgar, donde de nuevo hacen un chiste sobre la fresca, y si se están preguntando si la bebida va a tener un peso en la trama, la versión oficial es que es solo una broma del set, así que no esperen demasiado respecto a ello. Y un buen detalle es que cuando están sirviendo vemos la servilleta moverse, para darnos a entender que Adrian llegó al lugar, pero lo importante acá es que Stan Edgar sabe perfectamente quién es la iglesia, y nos da a conocer que su fundador, que es este señor de la foto, tenía vínculos con Stormfront, quien
salió luego de que ellos cambiaran las personas que admitían en la iglesia, así que Bond los tiene perfectamente ubicados, al igual que todos sus escándalos financieros, estafas y extorsiones. Y esto unido al hecho de que fue Adrian el que atentó contra Stormfront y Bond por su propia voluntad, nos da a entender que la iglesia no tiene poder real y solo fue un chiste sobre la cienciología que no va a tener mayor importancia en el futuro de la serie. Y hablando de ello, Adrian roba el archivo que la iglesia tiene sobre Stormfront e intercepta a los chicos para entregárselo, dándole un susto de infarto al pobre Hughie, porque no puede evitar recordar lo que le había pasado con su exnovia. Por eso incluso después de la reunión mantiene esta expresión en él, que por cierto lo observamos vistiendo una camisa del último álbum de Fleetwood Mac, quien curiosamente luego de liberar ese álbum su vocalista y mayor protagonista se separó del grupo, al igual que lo hace Hughie al final del episodio. Además, otra curiosidad es que el logo de la iglesia del colectivo que se encuentra en los folders es peligrosamente muy similar al de la cienciología. Pero avanzando a la escena con la que tal vez estoy menos de acuerdo, vemos la mega reunión de Butcher y Edgar, que incluso cuando me la filtraron pensé que me estaban tomando el pelo, por eso no le di demasiada importancia, y es que para mí el hecho de que Butcher se reúna con Edgar y este confíe plenamente en él para recuperar a Ryan y sacar a Stormfront del juego, no me parece demasiado coherente, pero dejando eso de lado, la escena tiene muchos detalles de vital importancia, por ejemplo que Ryan es el plan de contención para Homelander, al igual que Black Noir lo es en el cómic, por lo que de continuar esta línea podríamos presagiar un encuentro final entre ambos, o a menos que se refieran a un plan de contención emocional, donde Homelander no haría nada que afectara el futuro de su hijo, pero sea de la manera que sea, es un gran cambio para la historia, porque en este punto ni siquiera existe un Ryan en el cómic, así que podríamos decir que desde aquí el relato es totalmente nuevo, y les aconsejo que lean el cómic sin ningún miedo, en caso de que quieran hacerlo, porque lo que veremos en el futuro del show estoy segura que no corresponderá a la historia original. Y volviendo a la reunión, otro detalle interesante es que Stan Edgar es la personificación de la fría y clásica maquinaria empresarial, al igual que su personaje en Breaking Bad, dispuesto a todo para lograr los objetivos de la empresa, incluso venderse a una nazi, cuyas motivaciones son eliminar a los de su propia etnia. Es por ello que durante la reunión lo vemos con un broche de Bond en su pecho, similar a los que usan los políticos con la bandera de su país, lo que es una herramienta visual para decirnos que para él la empresa está por encima de todo, es decir, de cualquier ideología, país y especialmente de cualquier individualidad. Pero esta reunión marca un antes y después para Butcher, y es el tema principal del episodio porque es el evento que transforma el arco del personaje, al pasar de ser una persona que no quiere tener nada con Ryan a estar dispuesto a sacrificar su vida por él. Su plan al inicio es entregarle al niño a Edgar para ser utilizado contra Homelander, al mismo tiempo que permitiría a Butcher estar con Becca, que es lo que más quiere en su vida. Pero cuando Becca lo hace jurar por la memoria de su hermano, su brújula moral supera a su deseo egoísta de tenerla solo para él. En otras palabras, no fue un cretino. Esta decisión marca una importante diferencia entre él y Homelander, ya que un tema que destacó bastante fue el paralelismo entre estos dos personajes, del cual Butcher termina vencedor, aceptando su pasado y realidad, logrando un cambio real en él, que podría decir que lo transforma en un hombre de bien, porque incluso cuando Mallory le ofrece un puesto en su nueva agencia, lo rechaza al estar cansado de la violencia, y en cambio su contraparte, Homelander, no aprendió nada, sigue siendo un hombre controlado por sus deseos narcisistas, con su necesidad de ser alabado por la multitud, a tal punto que es capaz de tragar todo, con tal de mantenerse en esa situación, lo que incluye la separación de su hijo, que es curioso porque antes de ello Homelander en Planet Bot, que es una parodia de Planet Hollywood, rechazó la aprobación de la multitud por el bienestar de su hijo, e incluso mostró durante esa secuencia su deseo y motivación para ser un gran padre para él, especialmente con ese discurso que le da en la cabaña, pero lamentablemente no tiene ni idea cómo hacerlo, es más, no tiene ni idea de cómo ser un humano, y en este lugar encontramos un montón de referencias, empezando con los pósters vemos el de Stormfront, el mismo que tenía el asesino de terroristas en su pared, el de Cole Snap que lo tenía Frenchie en su vuelta al pasado, que fue un héroe al que él mató, en este otro de un héroe llamado Stalker, que pertenece a los G-Men, que tal vez veamos más adelante, este de The Soldier Boy, que será el nuevo superprotagonista de la tercera temporada, y por último uno de Tech Knight, el cual aparecerá en la serie, y según el chisme será interpretado por Jeffrey Dean Morgan. También en ese lugar vemos un montón de portadas, las hace Derek Robertson, quien hizo las reales para el cómic, y por otra parte observamos la colección más exclusiva de mercancía, donde está el trío de las chicas Meten Caña, en versión Pophead, y si recuerdan al de Stormfront ya lo habíamos visto antes, tanto en sus manos cuando se quejaba de él, como cuando lo tenía el asesino de Supers en el episodio anterior, y en esa misma vitrina las acompañan el muñeco sexual del perro de Butcher, y la figura de Adrian que tenía
tenía Hughie en su colección. Special 2016 Comic-Con edition? Y por último tenemos un póster de Homelander, Black Noir y Maeve, que parecen ser el gran trío de los 7, similar a como lo es Superman, Batman y la Mujer Maravilla en la Liga de la Justicia de DC. Y parece ser así porque vemos un gran cartel promocionando la película, que les vimos grabar durante toda la temporada titulada Down for the Seven, y en su centro de comidas mencionan a la hamburguesa Brave Maeve vegetariana, que supongo se complementa a la dieta de la lasaña del episodio anterior, y a la vez es una parodia a la industria real, donde venden que los homosexuales consumen dietas de ese estilo. Por otra parte, tal vez se pregunten por qué Ryan le arrancó un mechón de cabello a Ashley, y la verdad es que no lo hizo. Este niño es un amor. Lo que realmente sucede es que ella no puede soportar la presión que está viviendo desde que tomó el cargo de Madeline, y ya la hemos visto arrancar su cabello antes, por lo que puede estar desarrollando tricotilomanía. Al ser la encargada de entretener al hijo de Homelander, la hace entrar en estado de pánico y arrancarse un alto volumen de su propio cabello. Y siguiendo con esa bella familia, nos muestran a Homelander y Stormfront intentando desarrollar los poderes del niño, con una figura bastante rara de Deep, que supongo es una burla a este tipo de figuras de acción, y para incentivarlo Stormfront le explica lo que es un genocidio blanco, que si no le creyeron es algo que según algunas personas existe, pero afortunadamente son interrumpidos por la liberación de la noticia de que Stormfront es una nazi, así que Homelander aprovecha para tomarse su último vasito de lechita de la temporada, mientras ella sale hacia la Torre Bot, para supongo ver la noticia en 4K en la Sala de los 7, que es lo único que la vemos hacer, y así justificar terriblemente del cómo Maeve llegará luego a luchar contra ella, porque si lo pensamos no se explica el cómo llega al sitio sin tener la capacidad de volar, pero la cosa es que vemos varias referencias en esas noticias sobre Stormfront, como que la culpen también del asesinato del multimillonario Jeffrey Epstein, quien murió hace un año en las celdas de un centro correccional durante su juicio por tráfico de menores, y hace la alusión porque no se sabe qué ocurrió realmente con él, que es muy grave porque según la investigación tenía vínculos con gran parte de la élite del país, desde Donald Trump, Bill Clinton y David Rockefeller hasta magnates de Hollywood, miembros de la corona inglesa y exministros de Israel. Lo raro es que su muerte llegó luego de que se demostrara la existencia de una red de pedofilia que él encabezaba, y han sido muchas las teorías sobre lo que realmente sucedió con él, que incluso Donald Trump retuiteó teorías de conspiración que acusan a Bill Clinton, y por parte del abogado dijo estar extrañado porque aún le faltaba una audiencia en la que podía conseguir salir bajo fianza, pero sin embargo la realidad es que parece ser que fue Stormfront la culpable, y si les interesa el tema hay un documental llamado Jeffrey Epstein asquerosamente rico, disponible en Netflix, aunque lastimosamente no habla del tema de su organización, pero da voz a las víctimas. Y en ese montaje donde la culpan de ese asesinato vemos la versión Estrellita donde estás, pero versión Stormfront es una nazi, donde un auto la atropella, y ese coche es un Impala negro, como el que conduce Jensen Ackles en Supernatural, que por cierto este actor es el que va a interpretar a The Soldier Boy en su versión joven, y será el protagonista de la tercera temporada, porque según las palabras del showrunner, The Soldier Boy era el Homelander de Bot antes de Homelander, lo que es muy importante, y además notificó que van a explorar lo que ha pasado los últimos 50 o 60 años en la empresa, a través de la historia de este nuevo super, para narrar el cómo Bot se convirtió en lo que es hoy en día. Y a partir de acá agárrense chicos, que se viene todo lo bueno del video, porque llegamos al final del episodio, y para empezar con buen pie, solo miren este montaje de las chicas metiendo caña. No esa basura forzada, sino más bien esta maravilla. Donde vemos un montón de referencias al cómic. Por ejemplo, el encuentro 1-1 sin camiseta de Kimiko contra Stormfront. Y además que la pelea inicia luego de que Kimiko amenaza con introducir su bota por sus partes a Stormfront, cosa que parece no suceder. Pero toda esta paliza es en alusión al cómic, donde sí lo hacen, pues Butcher concentra sus patadas en esa zona, mientras que lo acompañan Frenchie, Hughie y la salchicha de amor, que es el particular super que vimos en el centro psiquiátrico, por lo que cambiaron el género de todos los implicados para entregar esta escena, donde incluso Stormfront perdió un ojo, al igual que lo hará más adelante, pero a manos de otra chica, Becca. Y mientras sucede todo esto, Homelander se entera que Bot está atentando contra él, ya que todo el equipo es de la empresa, y mientras tanto Butcher aprovecha para extraer al niño, que al ver su reacción le encajan todas las piezas en su cabeza, porque al observarlo se da cuenta que solo es un niño asustado, como lo era él y como lo era Homelander, y entiende que el problema real es la forma en que ambos fueron criados, uno en un laboratorio y otro
compararlo con el peor padre de la serie. Es por ello que luego le menciona a Becca que no quiere pasarle sus porquerías al niño, entendiéndolo todo y completando la parte final de su arco, que finaliza tristemente con la muerte de su esposa, donde Karl Urban la rompe por completo. Help us! Somebody help us! Y por un segundo lo vemos perder el control, donde está a punto de asesinar a Ryan, lo que hubiera sido una referencia al cómic, ya que en esa historia Becca muere al instante de dar a luz, porque lo hace al estilo Umbrella Academy, naciendo de un momento a otro, y en esa ocasión Butcher lo encuentra flotando encima del cadáver y logra asesinarlo brutalmente con una lámpara antes de que el bebé se desarrolle aún más. Y antes en esa secuencia vemos un detalle que les había adelantado en mi predicción, y es que el rayo láser de Ryan es mucho más fuerte que el que hemos visto hasta ahora de Homelander, y es debido a que este controla su fuerza según para lo que necesite, porque antes lo habíamos visto que calentaba su lechita con él, que se conecta al entrenamiento que vimos anteriormente, donde Stormfront le decía que debía proteger a los que él quiere de las personas que le querían hacer daño, pero poéticamente es Stormfront a quien debe eliminar. Es por ello que Ryan deja a Stormfront igual que a Anakin Skywalker, sin piernas, su rostro quemado y sin su mano derecha, y citando algunas palabras en alemán, que su significado lo expliqué en el video anterior, pero todo esto es un detalle muy importante, porque chicos, Stormfront no está muerta, ya confirmaron que estará en la tercera temporada, y por lo tanto la versión de Bot no es mentira, realmente la tienen encarcelada y bajo control en una prisión de alta seguridad, y mi mayor apuesta es que usarán a Gecko para justificarlo, o bien el compuesto V al estilo Lamplighter, trayéndola como un zombie, pero no tengo ni idea, porque de ambas maneras no tendría mucho sentido, ya que si la traen como un zombie, no tendrá nada de su carisma e ideales, que es el aporte que diferencia al personaje, y si lo traen regenerando sus extremidades como lo hace Gecko, me pregunto para qué Edgar invertiría recursos en ello, cuando dejó muy claro que Stormfront era peligrosa para sus intereses y estaba intentando deshacerse de ella, así que chicos, dejen su mejor teoría sobre esto en los comentarios, me interesa mucho leerlos, y no dejen de lado el paralelismo con Star Wars, que acá nada es casualidad, porque incluso puede ser que vuelva siendo un Palpatine tirando rayos, y controlando toda la oscuridad sin que nadie tenga idea de que se encuentra viva. Es más, hasta podrían traerla mitad cyborg, mitad super al estilo Darth Vader. Y llegando al epílogo, Homelander se encuentra haciendo de las suyas encima del Empire State, al estilo de la primera peli de Batman, en un corte que realmente pertenecía a la primera temporada, pero fue lo único que Amazon decidió censurar. Y esto unido al corte en la conferencia de prensa es una pista para saber que muy pronto este personaje perderá la poca cordura que le falta. Y si ya un loco es peligroso, imaginen lo que es un loco superpoderoso. Por eso se conecta con la escena de Ryan y Butcher, donde él le entrega el collar de San Cristóbal, y si se preguntan por qué ese bendito collar, debemos entender su historia, donde se cuenta del cómo un señor ayudó a un niño, de quien no sabía ni siquiera su existencia, a cruzar el río, y resultó que este niño era Jesucristo, lo cual lo sabe una vez hasta después de cruzar el río con mucha dificultad, y luego de ese evento su vida cambió, al empezar a predicar su religión, pero no duró demasiado porque fue asesinado por ser un falso profeta, que si adaptamos la historia a la serie, podría decirse que el crecimiento de Butcher superando su pasado le permite ayudar ahora al niño, del que al inicio no sabía que existía y que más tarde podría convertirse en el salvador de la humanidad, al mismo tiempo que fue un evento que cambió su vida. Y supongo que es el paralelismo que quieren hacer al elegir ese collar, pero no me hagan mucho caso. Y en esa misma secuencia nos damos cuenta que ahora los chicos estarán respaldados por el gobierno, al igual que en los cómics, dándonos un final feliz que configura toda la serie para sus futuras entregas, que según el showrunner estima que serán al menos 3 más. Y llegando al último punto, hablemos de lo que a todos nos sorprendió, Victoria Newman como la voladora de cabezas, que en mi defensa había pensado en ello, pero el hecho de que 3 cabezas seguían explotando luego de que ella bajara su mirada no me inspiró ni a comentarlo, y Eric Kripke lo justificó diciendo que ellos lo habían aclarado desde su primera aparición, que fue en el primer episodio de la temporada cuando Frenchie, asustado luego de la muerte de Raynor, exclama que Super puede hacer algo así, y es cortado con la primera aparición de Victoria, así que chistositos nos salieron. Y si se preguntan qué aspiraciones tiene este personaje, vayan al capítulo 8 chicos, no se pasen. Nah, es broma, en resumen quiere ascender lo más alto en la política, y es la herramienta de Boss para infiltrarse en la Casa Blanca, que no será tan herramienta porque pienso que está paralelamente ingeniando un plan para deshacerse de la empresa una vez que logre tomar el control político, lo que explicaría su apoyo parcial a Mallory y a los chicos. Y entiéndase que con apoyo parcial me refiero a que no los
los asesinó aún. Y para finalizar, quiero pedirles amablemente que se reporten todos aquellos que llegaron al final de este video con un delicioso me gusta, porque ustedes, chicos y chicas, son los que hacen que el canal crezca, así que muchas gracias de todo corazón a todos ustedes. Y aprovecho para darles mis sinceros agradecimientos a mis pocos pero generosos Patreons, ya que ahora tengo el honor de decirlo en plural, porque Oscar Álvarez se unió a Domingo Muñoz Escalona. ¡Yay! Y recuerden que a pesar de que terminó la temporada, el equipo de The Voice está pronto a iniciar la producción de la tercera entrega, por lo que no olviden dejar su suscripción, que cada cierto tiempo les traeré las noticias y avances sobre lo que veremos. Y en caso de que aún no hayan visto mis dos últimos estrenos de la serie, se los dejo por acá. Nos vemos pronto, un besote a la distancia, chao.